ahora vamos a escuchar lo que ha dicho hoy, muy preocupado, muy congestionado, muy cejijunto, muy desencajado, el presidente Francisco Sagasti, que sale a hablar cuando le vienen con rumores de golpe. Pero nos hubiera gustado que cuando aparecen serias amenazas, como por ejemplo la de Eduard Quiroga, diciendo con todas sus letras que si no gana su candidato, si no gana Castillo, van a hablar los fusiles, que llame a la violencia, que diga que él no va a ir a quejarse a derechos humanos, ni a mandar a nadie al paredón, sino que simplemente saca el machete y corta cuello. Eso no lo alarma al presidente. Lo asustan los militares. Y esto es desconcertante, porque nos hace preguntarnos de qué lado está el presidente de la República. ¿Está del lado de quienes él llama bárbaros, ¿no? Porque en la masacre de Biscatán él no pudo decir terrorismo y dijo barbarismo. Dijo que aquella masacre cobarde y sangrienta había sido un barbarismo. Y ahí quedó el asunto. Su ministro del Interior no dijo nada y eso es periódico de ayer. Sin embargo, cuando vienen a decirle que va a haber un golpe, sale corriendo, sale a la televisión, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por los militares retirados, además, en la que estos oficiales no dicen lo que Sagasti dice que dicen? Entonces me parece que estamos en el mundo al revés, ¿no? Está acá todo de cabeza. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sagasti para comentarlo. Adelante. Queridos compatriotas, ayer se presentó en mesa de partes de las comandancias generales de nuestras Fuerzas Armadas cartas con una sola firma y una lista de nombres, dirigida a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pidiendo que actúen en contra de la Constitución. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. En una democracia, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Son absolutamente neutrales y son escrupulosamente respetuosas de la Constitución. Impresionante, de verdad impresionante, porque él está diciendo que esta carta que yo tengo aquí en mis manos contiene un pedido de este grupo de militares retirados o un llamado para que los militares actúen en contra de la Constitución. Pero aquí lo que expresan es la preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país. Preocupación que compartimos por lo menos la mitad de los peruanos. Principalmente como consecuencia de la forma en que se ha desarrollado el proceso electoral para elegir a la fórmula presidencial que conducirá a los destinos de nuestra patria en los próximos 5 años. Compartido por lo menos la mitad de peruanos. Y luego más adelante dice que las Fuerzas Armadas, en defensa del orden constitucional, no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido, producto de un fraude, o por decirlo menos, de irregularidades muy serias y notorias presentadas en este último proceso electoral. No está diciendo la carta que hay que actuar contra la Constitución, está diciendo que un gobernante que llega al poder como consecuencia o como resultado de un fraude, de una estafa, de una trampa, de una trafa, no puede ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y estamos de acuerdo con él. Pero
Sagasti se olvida que él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en este momento y ignora de una manera impresionante el derecho, la libertad de expresión que tienen los militares, retirados o no retirados. Esa libertad de expresión que le da y que le otorga y que respeta en personajes como Eduard Quiroga, porque ninguna fiscalía le ha abierto una investigación al señor Eduard Quiroga por decir que va a cortar pescuezos con machete. No, ninguna fiscalía, Zoraida Ábalos, el Ministerio Público, no le han abierto una investigación a Eduard Quiroga, ni a su movimiento, ni a su partido, ni al partido que apoya, por decir que si no gana su candidato habrá un golpe de masas y hablarán los fusiles. Esos son llamados a la violencia, expresos. Pero eso no le molesta a Sagasti. Le molesta una carta en la cual un grupo numeroso, 1.400 militares retirados, expresan su opinión. Entonces, nuevamente, ¿de qué lado está Sagasti? Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y, sin embargo, salta cuando se expresan los militares y se queda callado en todos los idiomas. Se queda callado él, se queda callado su ministro del Interior, se queda callado todo el gabinete, se queda callado el gobierno cuando salen estos extremistas subversivos a hacer amenazas públicas. Eso no le preocupa. Como no le preocupa a toda su prensa adicta, como no le preocupa al Grupo del Comercio, como no le preocupa a América Televisión, como no le preocupa a TV, como no le preocupa a Latina. No, eso no les importa. No, porque no conviene, ¿no? No hay que levantar eso porque podría hacerle mella al nuevo gobernante, virtualmente, ¿no? El nuevo gobernante. Bueno, eso es preocupante, porque de verdad en esta carta, insisto, no se hace un llamado a actuar en contra de la Constitución. Y el presidente Sagasti podría disimular un poquito el terror que le tiene a los militares, porque es obvio que le tiene un miedo, pero realmente impresionante, ¿no? Un pánico a todo lo que signifique el uniforme verde, siendo él, como repito por tercera vez, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Su ministro Eliche se refirió tarde, mal y nunca, al tema de los vándalos que salen blandiendo estos machetes sable, ¿no? Porque nos han querido vender la historia romántica de que en realidad son machetes con los que se corta caña, ¿no? Y se cosecha el maíz. No, ese no es el machete que se usa. El machete de agricultura es un machete corto. Ese machete largo, ¿no? Tomado de la cultura de Mongolia, pues no sirve para cosechar la caña. Sirve para lo que el señor Quiroga dice que sirve.